Gloria a Dios. Nuevamente les damos la bienvenida a todos. Que Dios bendiga su vida. Es un Amén. gusto y, ¿verdad?, una bendición de parte de Dios poder estar una vez más exponiendo la bendita y santa palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que lo que está escrito en su palabra, de eso queremos nosotros predicar y apegarnos a su palabra. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes lugares, ¿verdad? Donde quiera que llegue nuestra voz y este mensaje. Que Dios bendiga su vida y que Dios hable a su vida a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo. Sean bienvenidos todos y en este tiempo que Dios nos permite, queremos exponer un tema más que hoy junto con mi hermano lo vamos a hacer. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Gracias, bendiciones y muchas, hermano, una vez más. Gracias a Dios primeramente por estar aquí con usted. Gracias. Amén. Entonces entramos de lleno a la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos. Vamos a estar en el Evangelio de según Juan, en el Evangelio según Juan, en su capítulo 18. Vamos a estar en el Evangelio según Juan, capítulo 18, y vamos a leer algunos versos aquí. Vamos a leer unos versos para entender, ¿verdad? Y que podamos ver aquí lo que queremos exponer. Amén. Dice así en Juan, capítulo 18, versículo 28 al en adelante. Dice así. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Damos la honra y la gloria al Señor por este tiempo. Queremos nosotros en este tiempo que Dios nos permite, quisimos leer todos estos versos para entender y comprender, ¿verdad?, todo esto que sucedió en ese momento, en ese tiempo en que el Señor lo llevaron ante Pilato y todo lo que sucedió, ¿verdad? Para que entendamos y comprendamos
qué era lo que estaba sucediendo. Pero hoy nosotros queremos exponer, ¿verdad?, este tema, que si podemos ponerle un título, ¿verdad? Vamos a ponerle en las palabras de nuestro bendito Jesucristo, que Él dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, lo llevaron, ¿verdad? Y ya vemos que dijo Él: no hay falta en Él. Entonces, cuando estamos hablando de esto, que estas palabras del Señor que dijo: mi reino no es de este mundo, el Señor mismo, el Dios hecho carne, ese Jesús que estaba delante de estos principales, de estas autoridades que estaban en este tiempo, Él podía, ¿verdad? Él podía decirle a su Padre que mandara legiones de ángeles y lo defendieran de esos corruptos, ¿verdad? De esos hombres perversos. Pero más sin embargo el Señor tenía tan claro que dijo: mi reino no es de este mundo. Yo no vine para reinar aquí en la tierra. Yo no he venido en este tiempo para que ustedes me proclamen o que yo vaya a ser su rey permanente. Vine para esto he nacido, dijo Jesús, sí. Pero ellos ¿verdad? Ellos pensaron que Él venía a establecer su reino en ese tiempo, pero no entendieron, ¿verdad?, la visitación del Señor. Entonces, en palabras del Señor Jesucristo, Él dijo: mi reino no es de este mundo. Amén. Porque, ¿verdad?, Él ahí mismo está en esa conversación, en esas preguntas que hacen con este hombre. Él le dice claramente, le está diciendo que si, digamos, como rey, que los judíos lo hicieron su rey, entonces vemos que aunque ellos probablemente estaban buscando, querían un rey, pero no entendieron esa visitación. Entonces el Señor mismo entendió su tiempo, que iba a venir el tiempo que sí, Él va a reinar, que sí va a poner todos sus enemigos bajo la planta de sus pies, que sí, Él es el Rey de gloria, pero no era ese su tiempo. Entonces vamos a enfocarnos hoy sobre esto, ¿verdad? Porque vamos a tocar varios puntos, mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Es tan primordial entender primeramente el motivo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra, ¿no? Como estaba predicho en el libro de Génesis: la simiente de esta mujer te aplastará la cabeza. Entonces, ese cumplimiento se tuvo cuando Él apareció aquí en la faz de la tierra. Y la ceguera espiritual que tuvieron los fariseos, los judíos, en ese tiempo, estaban tan obsesionados de que Israel tuviera un rey, porque todos los reyes en el Antiguo Testamento siempre habían fallado, siempre se habían involucrado en muchas otras cosas. La mayoría de ellos terminó adorando otros dioses ajenos. Cuando digo dioses ajenos, es estatuas, ídolos, etcétera, que detrás de cada estatua, de cada ídolo, siempre hay un demonio que busca la adoración. Eso es punto aparte, pero quiero nomás aclarar para poder que entendamos siempre de que la mayoría de los reyes siempre ha buscado apoyo en la política también. Y una de las peores cosas que le puede suceder a una nación, le puede suceder a la humanidad en general, es de que mezcle la política con la religión. Y hoy en día la religión más grande que existe, pues allá en Roma, está siempre involucrada con la política. Y los verdaderos creyentes en Jesús no debemos estar involucrados en la política, porque la política siempre es corrupta. Ya ven ustedes, cuando hay un comercial acerca de algún candidato, siempre prometen el cielo y la tierra, pero al final de cuentas nunca llegan a cumplir nada de lo que prometieron. Es un espíritu de mentira que los lleva incluso a tomar lugares grandes dentro de una nación. Entonces, volviendo a lo que dijo el Señor: mi reino no es de este mundo. Entonces ahí es donde los judíos se enfadaron ya, y aún le hacen la pregunta: dinos si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Y él jamás había dicho, yo soy el Hijo de Dios, no, porque las Escrituras ya afirmaban que él era el Hijo de Dios, ¿no? Incluso una de las segundas religiones más grandes del mundo, que es el Islam, dice que Dios no tiene hijos, ¿no? De acuerdo a la farsa que escribió Mohammed, ¿no? Y en realidad, pues las Escrituras dicen lo contrario. Nuestras Escrituras, las Escrituras hebreo-cristianas. Entonces el Señor tiene una especie de plática, pero con una mentalidad, con una convicción total de que jamás le aumentó ni le quitó a lo que Él es, ¿no? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y en el libro de Mateo hay algo bien tremendo cuando se refiere, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis colaboradores pelearían por mí, ¿no? Y está hablando en el libro de Mateos cuando Pedro le corta la oreja por defender, él quería defender al Señor, lo cual pues él no había entendido exactamente el propósito de la venida del Señor, tampoco, ¿no? Estando con él tanto tiempo no había entendido. Entonces el Señor en otro evangelio dice que agarra la oreja y le vuelve a poner a Malco, el ayudante de uno de los principales de la sinagoga. Y dice bien claro, dice, en el libro de Mateo dice bien claro, dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tienen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Dios mío, que Dios nos ayude a interpretar esto, hermano. 12 legiones de ángeles. Y cuando el Señor pide en el libro de Juan que usted acaba de leer, hermano, mis colaboradores, dice, no estarían aquí para defenderme. No está hablando de carne y sangre, está hablando de seres espirituales, hermano. Por favor, siga adelante, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, efectivamente, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Cuando está, por decir, lo llevan ante, ¿verdad?, esas autoridades, lo están queriendo, ¿verdad?, hallarle algo, acusarlo de algo, ¿verdad?, según la ley judía, pero no se le halló absolutamente nada. Entonces Jesús como rey, ¿verdad?, que dice, los judíos, ¿verdad?, dijeron, de hecho decían, este es el rey de los judíos, pero hay que entender, ¿verdad?, que el Señor va a reinar, que Jesús va a reinar, sí, pero él en ese tiempo que él vino, cuando vino a los suyos, dice Juan, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. No venía a reinar, él venía con el propósito de salvar a su pueblo, ¿verdad? Pero ellos no entendieron, porque de hecho, ¿verdad?, los reinos de este mundo son temporales. Así es. Son Amén. temporales, digamos, por más largos que sean, ¿verdad? Tienen un término. Por muy largos, hay quienes quieren perpetuarse en el poder, hablando de alguna autoridad, de algún presidente, algún rey en la tierra, quieren perpetuarse en el poder, pero están limitados porque cuando ya mueren se acabó esto. Entonces, pero en el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Volvemos a lo que decía mi hermano. Él no vino en ese tiempo para reinar, sino que vino a salvar a su pueblo. Entonces, el Señor mismo sabía y entendía por qué él había, ahí dice el verso, había venido. Entonces, ahora veámoslo, digamos, nosotros que somos sus seguidores. Veámoslo en este tiempo ahora que nosotros seguimos a ese Rey maravilloso, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero veámoslo hoy, ¿verdad? Como nuestros seguidores,
Nosotros no debemos de participar en ninguna clase política de Aleluya. esta Amén. tierra. Amén. No debemos nosotros inmiscuirnos con ellos, no debemos participar en eso, porque debemos tener claro que somos llamados ahora nosotros, pero a predicar el reino de Dios, a predicar la palabra de Dios. No nos mandaron a gobernar o a ponernos de autoridad de naciones, de pueblos, digamos, de cierto país, o que es que las cosas están mal, ¿verdad? Como hablábamos, que a veces dicen, metámonos, aunque sea la política, porque no es posible que estos impíos hagan y deshagan con las leyes. No es posible que estos impíos, ellos pongan leyes que van en contra de nuestros principios. Estos impíos que están gobernando, ellos tenemos que obedecer a ellos. Metámonos a la política porque podamos nosotros arreglar algo, y eso no es así, no es así. Por demás que queramos inmiscuirnos en la política, de una de otra manera, de por sí el nombre del Señor es vituperado. Y todavía con eso, entonces hay que tener claro que el creyente, el cristiano, no debe de participar en ninguna manera en la política. Hay quienes tienen otras opiniones, hay quienes dicen, pero ¿por qué no? Si, ¿verdad? Tenemos nosotros a muchos, ¿verdad? Hermanos, y podemos nosotros cambiar ciertas cosas. Sí, pero hay que tener claro que no nos llamaron a eso. No lo llamaron al creyente o al cristiano o al pastor, quien sea, a meterse, a enrolarse a eso, porque vemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Estamos viendo el ejemplo del Señor en su tiempo, ¿verdad? Que había un caos en su tiempo que el Señor vino, ¿verdad? Los israelitas, los judíos estaban bajo el imperio romano, ¿verdad? Estaban subyugados a ese imperio, ¿verdad? Y ellos probablemente querían, qué sé yo, salir de eso, y que estaban buscando un líder político, un líder que viniera a hacer algo por ellos, pero ellos Amén. no conocieron su tiempo. Entonces Amén. nosotros hoy actualmente, sea quien sea, ¿verdad? El nombre que tenga, no tiene por qué estar en esto, porque debe tener claro para qué fue llamado. Debemos de tener claro a qué nos llamó Dios, a hacer su voluntad. Dios nos hizo un llamamiento santo. Dios nos llamó para qué, para que demos fruto para Él. Dios nos llamó para qué, para que hagamos su obra. Amén. Dios nos llamó para qué, Aleluya. para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque aquel creyente, sea quien sea, se mete a la política, tarde o temprano, o se corrompe, o lo que va a pasar es que el nombre del Señor es vituperado, porque quieren a veces arreglar las cosas, y eso no va a pasar, no va a pasar. Entonces, por eso vemos el ejemplo del Señor aquí, ¿verdad? Ellos a veces quieren sustituir a muchos, ¿verdad? Que la política, si por ejemplo Dios ya llamó a alguien, Dios rescató a alguien, siendo político, eso es muy diferente. Eso es muy diferente, porque ya estando en ese trabajo, Dios tuvo misericordia de él. Ahora está aprendiendo lo que debe ser derecho, lo que es correcto. Pero alguien que, digamos, por años ha perseverado en el Señor, en el Evangelio, y decide meterse y dice, voy a tirar mi carrera política, me voy a meter yo a ser alcalde, me voy a meter yo a hacer esto y lo otro. Definitivamente debemos de tener claro que no fuimos llamados a eso. Respetamos las opiniones o los pensamientos de otra persona, pero tenemos que ser bíblicos para esto, ¿verdad? Porque si hay diferencias de pensamientos que otros, ¿verdad?, creyentes dicen, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Ustedes, porque pues, probablemente no han entendido. Ok, pero vamos a la palabra de Dios, el ejemplo del Señor Jesús, que Él no vino, porque como leó el hermano ahí, dijo, si, ¿verdad? Si el Señor les dice, si el Señor dice, yo le dijera a mi Padre que mandara legiones de ángeles para defenderme, pero no es el tiempo. Viene el tiempo que Él va a reinar.
Va a poner todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Él es el Rey glorioso, Él es el Rey de la gloria. Él es el que va a reinar por siempre, pero todo tiene su tiempo y, ¿verdad? Su fecha que el Señor lo va a hacer. Mi hermano Jorge. Así es, hermano, así es, que bien claro está empezando a abrirse las escrituras, hermano. Ningún cristiano nacido de nuevo debe meterse en la política, porque la política siempre es corrupta y la política tiene sus principios allá en el imperio griego y ni qué decir en el imperio romano, donde todavía hoy permanece la política y la religión. Podemos ver a través de la historia, de los casos que han venido ocurriendo, que siempre la política se ha mezclado con la religión porque andan de la mano. Entonces el Señor hace una distinción tremenda, porque los judíos en ese tiempo no tuvieron la visión de poder entender cuál fue el propósito de la manifestación de Jesús, porque Él vino como cordero, porque las escrituras dicen como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca ni dijo nada, porque tenía Él que cumplir. ¿Cuál fue el propósito de su manifestación? Es de redimir al mundo del pecado y de la iniquidad en la cual se metió a través de los siglos de los siglos, y el pecado fue incrementando, de tal manera que hoy en día la política religiosa apoya al pecado de sodomía. Apoya. Hoy en día las leyes están a favor de la sodomía, y aquellos que hablamos en contra de la política religiosa somos vituperiados, y va a llegar el tiempo en que tal vez seamos encarcelados por persistir esto, pero Dios es justo y Él sabe librar de la tribulación a todos aquellos que nos paramos firme en las escrituras y decimos exactamente lo que es, porque el Señor dijo bien claro, dijo yo podría orar y mi Padre enviaría una legión de ángeles. Ahora, hay una escritura en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 19, versículo 35, que dice lo siguiente, para que podamos entender lo que el Señor Jesús dijo: yo podría orar y mi Padre enviaría una legión o 10 legiones de ángeles. Y dice: y aconteció que aquella misma noche el ángel de Jehová salió y mató en el campamento de los asirios a 185,000. A 185,000. Si podríamos hacer un cálculo ligero, si un ángel mató a 180,000 personas, enemigos de Dios, que se levantaron para combatir a Israel en ese tiempo, 185,000, 10 ángeles matarían a 1,850,000. Ahora, imagínense lo que podría ser una legión de ángeles. Podría acabar con todo el ejército de la China, Rusia, Estados Unidos en un abrir y cesar de ojos. Para que todos aquellos escépticos que tal vez tengan la oportunidad de escuchar esto, tal vez les cause sorpresa, burla, pero eso es una realidad. No es como la religión imperial ha pintado, que los ángeles son niños semidesnudos y tienen sus alitas pequeñas y están alrededor del trono de Dios. No, ha habido casos, evidencias, sí, casos y evidencias aquí en la tierra, que ha habido hermanos y hermanas que han tenido visitaciones angelicales,
Y permítame decirle que no se miran como niños semidesnudos. Se miran como gigantes de 12 pies con corazas cubiertas de oro y lanzas de bronce. Entonces descartamos la idea de que el ser creyente en el Señor Jesús puede involucrarse en la política siendo creyente. A la mayoría, como dijo mi hermano, a la mayoría de aquellos que se han involucrado, creyentes en el Evangelio, que han pensado que ellos, estando en un poder político, podrían arreglar la situación corrupta de este mundo, sin entender que este mundo lleva un solo camino. Porque Dios jamás de los jamases ha sido ni tan siquiera su intención de quitar el libre albedrío del ser humano. Nadie puede quitarnos. Nos ha dado el libre albedrío. Tú y yo tenemos el privilegio de escoger lo que a nosotros nos parezca. Nosotros hemos escogido admitir nuestra desgracia que nos condujo la vida pecaminosa que llevamos, y hemos pedido auxilio, y Cristo Jesús, el Rey de Reyes, que no vino a ser proclamado rey aquí en la tierra, sino vino a morir como el Cordero que quitó el pecado del mundo. Cuando reconocimos y abrimos nuestros ojos y vimos la realidad, aceptamos la salvación que el Padre dio al mundo gratuitamente, incondicional. Ahora podemos entender que el hombre de Dios o la mujer de Dios no puede involucrarse en la política. La política es corrupta, la política es mentirosa, y nosotros somos hijos de la verdad. La verdad estaba delante de Pilatos, y Pilatos se atreve a preguntarle: ¿y qué es la verdad? La verdad estaba delante de Pilatos, y él no pudo ver. ¿Por qué? Porque estaba ciego espiritualmente, y él prestaba más atención a la política greco-romana que predominaba en ese tiempo. Por favor, mi hermano William, siga adelante. Amén. Gracias, mi hermano. Es importante que estamos hablando, ¿verdad?, que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Tenía tan claro el Señor esto que lo manifestó cuando Pilato lo está interrogando. Le dice: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? No le dijo más cosas, porque hasta dijo: ¿qué es la verdad? Lo dejó ahí, no le contestó, ¿verdad? Porque más quería alimentar su curiosidad, no porque quería realmente conocer la verdad. Amén. Entonces lo dejó ahí. Entonces veamos esto que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Así como por ejemplo aconteció con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo quería ser rey, pero ellos no entendieron que Jesús no vino para venir a establecer su reinado ahí. Él vino para salvar, dice Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, él vino para salvarlo, pero ellos no entendieron la visitación del Señor, de que venía a salvarnos, viene su tiempo reinado. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Entonces él no vino a establecer, Jesús no vino a establecer su reino en ese tiempo. Entonces, ahora veamos cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando está frente a estos tribunales, frente a estos ¿verdad?, principales, todo lo que lo acusaban, el Señor, él que podía, ¿verdad?, que podía decir: bueno, yo soy el Hijo de Dios y yo voy a reinar. Es que él no venía a establecer su reinado ahí. Viene el tiempo en que va a tener su reinado no en una nación, sobre toda la tierra. Amén. Su reinado será perpetuo. Aleluya. Su reinado será eterno. Aleluya. Su reinado será inconmovible. Aleluya. Su reinado permanecerá por los siglos de los siglos de los siglos. Pero muchos no entendieron, ellos querían que ya reinara. Por eso es de que el Señor les dice claramente: mi reino no es de este mundo.
porque a veces es importante entender esto, porque cuando nosotros, como, ¿verdad? Vuelvo y repito, cuando nosotros que somos cristianos, que somos seguidores del Señor y empezamos a querer nosotros arreglar lo que está en el mundo, eso no va a suceder, ¿verdad? Por ejemplo, se va a oír fuerte lo que voy a decir. Por ejemplo, cuando Dios llama a alguien a un ministerio, digamos, lo llama para que pastoree ovejas, ¿verdad? Lo llama para que alimente ese rebaño, para que dé el alimento, para que, hermano, a esas ovejas. Pero se va a ir feo. Pero no llamó Dios a pastorear cerdos. ¿Por qué? Porque el cerdo vuelve otra vez y se revuelca. O sea, por eso el que es llamado por Dios no es llamado a eso. Porque en el mundo te vas con gente de afuera que no conoce de Dios. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Dice, mire, ese dice que era pastor, ahora ese se tiró a la política. Ese era un líder y se tiró a la candidatura a la política. Qué pena, qué vergüenza, ¿sabe qué? Mire, hoy trae, como dicen, cola que le pisen. Ahora lo están acusando de esto, lo están acusando del otro. ¿Qué es lo que está siendo vituperado hoy? El nombre del Señor. El nombre del Señor está siendo vituperado porque a él se le antojó meterse a la política. Es mejor, como dijo alguien, ¿verdad? Que ya está en la presencia de Dios. Si tú no entiendes el llamado que Dios te hizo, si realmente, ¿verdad? No has entendido o te metes a eso, es mejor, digo, si no entiendes el llamado que Dios te hizo, es mejor vete a sembrar papas, pero no te metas a hacer algo que no te han llamado. En este caso, el que Dios lo ha llamado tiene claro su llamado, para qué lo llamó, para trabajar en su obra. Pero hay tanta injusticia en el mundo, hermano. Mi hermano, mire cómo están en las escuelas nuestros hijos. Yo voy a meterme político, voy a arreglar esas leyes. No, lo que tenemos que hacer es orar a Dios, lo que tenemos que hacer es doblar rodillas, lo que tenemos que hacer es instruir a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es llenar más del temor de Dios. Amén, amén. ¿Verdad? No vamos a cambiar a nadie. Entonces, por eso que dicen, es que mi voto es importante. Bueno, cuando la persona decide meterse ahí, pues que lo haga, pero que no, ¿verdad? No sea de tropiezo para ¿verdad? El pueblo de Dios, o que sea de escándalo y el nombre de Dios sea vituperado, porque aquí en los versos que leímos ahí, el primero que leí de Caifás era sacerdote y metido en la política. Así es. Así hay muchos. Sí. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa ahí? Es que entonces me empiezan a meter, hermano, la política con lo de lo del Señor. Y después, hermano, se oyen de tantos sobornos, de tantos escándalos. ¿Por qué? Porque lo que Dios llamó lo debemos de tener claro. Dios llamó al hombre, al que lo ha llamado, para un cargo específico. Ahora, si decide meterse a eso, a esos, digamos, a la política, ¿verdad? Que lo sabemos todos. La política es una corrupción bárbara, Amén. donde quiera. Amén, hermano. Amén. Pregúntale Amén. a cualquier persona, Amén. aunque sea analfabeta o que una persona preparada, dice la política es una corrupción. La política es una vil mentira, que dicen esto y hacen lo otro. La política, hermano, empieza la gente a decir, yo le voy a ayudar, yo voy a arreglar esto, yo voy a hacer esto y lo otro, y la gente, y cuando ven que todo es una mentira, ¿qué hacen? Los maldicen. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a provocar que maldigan el nombre del Señor? Tenemos que tener claro, con este propósito vine, dijo Jesús. Con este propósito, si alguien lo podía hacer, era él. Si alguien se podía proclamar ahí mismo, o como leía el verso el hermano, decir, voy a decirle a mi padre que mande una legión ahorita y que acabe a estos aquí que me están, ¿verdad? Que me están injuriando, a estos que me están aquí acusando falsamente. Pero él entendió, para esto he venido, dijo. Hay que entender para qué nos puso Dios. Amén. Hermano Jorge. Amén. Amén.
Es bien importante entender el llamado que desde el tiempo de la ascensión hizo Dios al ser humano, al creyente, pues al que aceptó la divinidad y la humanidad de Cristo Jesús, ¿no? Porque el Señor Jesús se despojó de su divinidad cuando apareció. Por esto es que dice la Escritura bien claro, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, deshacer las obras del diablo. No dice para involucrar al hombre en la política, porque sabe él que corrupto es el corazón del hombre. El hombre sin Cristo es corrupto, hermano. El hombre sin Cristo es mentiroso, es ladrón, es asesino, porque no tiene conciencia de lo que es la maldad. Y la maldad ha venido en los últimos tiempos incrementando y no hay parada. Va a continuar, porque el único que puede parar la maldad es el Espíritu de Dios. Y cuando llegue el tiempo final, vamos a poner, por ejemplo, el pueblo de Israel, hermano, que no entendió el propósito de la venida del Señor. Aún viendo todas las maravillas, sus apóstoles se atreven a preguntarle y decirle, en el libro de los Hechos hay un pasaje que verdaderamente no debería haber salido de la boca de sus discípulos. Dices, entonces los que habían reunido preguntaron diciéndole, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Ellos tenían la mentalidad del rey siempre y siempre y siempre. No se puede mantener una convicción con esa mentalidad de que quieres que el hombre te gobierne. El único que puede gobernar al ser humano en espíritu, alma y cuerpo es Dios. Aún Dios respeta el libre albedrío, la propia voluntad que Él mismo puso en el hombre. Jamás Él invalidó la voluntad del hombre. Incluso el mismo Jesús preguntaba, ¿quieres ser sano? Le preguntó a un hombre, ¿quieres ser sano? Entonces, hablemos claro aquí. El hombre no debe involucrarse en la política. Estoy hablando del hombre de Dios. No debe de ninguna manera involucrarse en la política, porque como el Señor dijo bien claro, esto es duro, pero así fue lo que el Señor dijo. No deis vuestras perlas a los marranos, ni lo santo a los perros. Y en ese tiempo Israel llamaba perros a todos aquellos que eran gentiles, que no tenían el conocimiento de Dios. Pero ellos, teniendo el conocimiento de Dios, todavía se apegaban a la política. Querían seguir, querían tratar, querían sobornar a la política. Y bien que los políticos de ese tiempo, los romanos, entendían. Porque le dice, no está, Pilato dice, pero no está en tu ley. O sea que sabían la ley que gobernaba a esos religiosos, pero la religión no permite tampoco entender las cosas divinas de Dios. Por eso es que no deben mezclarse. Por eso es que ningún siervo de Dios que ha sido llamado a predicar el evangelio puede involucrarse en la política. Sí, podemos dar una opinión, porque no podemos callar tampoco en contra de la maldad. Podemos dar una opinión, pero involucrarnos en la política, eso no es bueno. Aunque Dios no te va a atajar, no va a permitir Él que no te involucres. Al contrario, Él te va a dar el camino libre que tú has escogido. Bien les dijo a los hijos de Israel, he aquí pongo delante de ustedes dos caminos. Escoged por dónde irás, el camino del bien o el camino del mal.
Siempre Dios ha guardado eso en el hombre con el libre albedrío. Por eso es que puso también en el jardín del Edén el árbol del bien y del mal. Y Dios, ojo a esto, Dios siempre cuando pone una ley advierte, si haces esto te pasará esto. Lo mismo le dijo a Adán, si comes ciertamente morirás. Y no es que Adán no sabía lo que es la muerte. Sería una injusticia de parte de Dios que Adán no hubiera sabido lo que es la muerte. Si él recibió instrucciones, ¿cuántas cosas quiere Dios hacer con nosotros? Y por involucrarnos en las cosas mundanas de esta vida, ¿quién nos ha llamado nosotros a querer arreglar el mundo que está corrompido? El Señor Jesús no habló nada de que tenemos id y predicar el evangelio. Ese fue el mandamiento, ¿verdad que sí, hermano? Id y predicar el evangelio. Amén, hermano. Siga usted, Sí, por mi favor. hermano, gracias. En el tiempo que el Señor vino, en ese tiempo que el Señor vino a los judíos, era un caos total. Así es. Era Así para es. que dijera, Amén. este es el tiempo que Jesús viene a reinar, a salvar a los suyos, o a reinar sobre esta nación y poner a todos sus enemigos. Pero no, era un tiempo de caos como lo estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces, pero no, el Señor no vino, ¿verdad? A decir, aquí vengo a reinar sobre ahorita esta nación y las demás naciones les van a servir a ustedes. El imperio romano hoy los está a ustedes subyugando. Entonces hoy yo vengo a reinar sobre esta nación y este poder, este imperio se va a someter a mí. No, sabía lo que estaban viviendo, sí, pero el Señor conoció su tiempo. Sabía que no venía a establecerse o a que lo proclamaran rey, ¿verdad? Porque Él es rey. Él es rey, pero no era su tiempo. Él vino para los suyos. Entonces, quiero leerte esta escritura que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y versos 20 y 21. Habiendo preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Aleluya. Aleluya. Mire qué tremendo, hermano. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que la gente quiere, es la gente que quiere ver rayos y centellas, hermano. Por eso que los judíos lo rechazaron, porque ellos que querían ver a un Jesús que viniera en caballo blanco con todos sus ejércitos y a someter a ese imperio, pero no fue así. Por eso hay que entender el tiempo de Dios. Entonces el versículo 21 dice, ¿verdad? Continúo con el verso 20, dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está, o ahí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Aleluya. Ahí está. Aleluya. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios hoy? Aleluya. En tu corazón. Amén. 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 ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive por la fe en nuestras vidas. Amén. Ahí está el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿vendrá el día que Él viene por los suyos? Sí, va a venir. O sea, el reino de hoy, ¿verdad?, está dentro de nuestro corazón, comienza a estar dentro de nosotros, de los que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero un día se establecerá definitivamente en la tierra, pero todo es su tiempo. Entonces, por eso es importante entender esto de que el pueblo de Dios, el cristiano, quien quiera que sea donde esté, entienda que no fue llamado, ¿verdad?, a eso. ¿Verdad? Le voy a contar de un personaje, ¿verdad? Por ética, pues no, ¿verdad? No decimos los nombres, pero ese personaje tenía un ministerio profético dentro de ese ministerio. Tenía un ministerio profético. Pero decidió un día lanzarse para presidente de esa nación. Pero su autoridad que estaba arriba de él le dijo, no lo hagas, no lo hagas, no somos llamados a eso, no somos llamados a eso, pero neciamente y tercamente él se lanzó.
y lo más tremendo es que llegó a ser presidente de esa nación. Llegó a ser presidente de esa nación. Pero no tardó mucho su reinado, no tardó mucho estuvo ahí, pero violó leyes, no sé si quiso abolir el Congreso y fue destituido, salió huyendo, bueno, pero el punto principal es que está exiliado en otra nación, pero él no puede volver a su país, nunca más. Está exiliado en otra nación, no puede volver a su país porque el día que vuelva él sabe lo que le espera. ¿A qué lo quiero llevar? La terquedad y la necedad del hombre, que dice es que debemos de hacer algo por esta nación, debemos de hacer algo, salgamos a las calles, protestemos, vayamos y no. El pueblo de Dios es llamado a orar, dice la Biblia. Amén. Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios, que se hagan rogativas, súplicas por todos los hombres, los máximos, los que están en autoridad. No somos llamados a ir a hacer hermano allá a gritar a las calles. Amén. No somos llamados sí, pero de otra manera, a que podamos orar, a que tenemos derechos. Sí, hay derechos que nosotros tenemos, ¿verdad que sí? Tenemos derechos. Usted tiene derecho, por ejemplo, hay quienes lo tienen. Por ejemplo, el que es ciudadano de este país tiene el derecho de poder votar, pero también tiene la opción de no hacerlo porque es su derecho. ¿Verdad que sí? Amén. Esta nación, el que es ciudadano, no estoy seguro, tiene derecho a portar un arma, a comprar un arma, tiene el derecho, pero hay quienes dicen yo no quiero ese derecho, otros dicen sí quiero ese derecho, pero es opción de la persona. Amén. Pero entonces por eso es importante entender el tiempo que estamos viviendo es tiempo final, es tiempo ¿verdad? De peor que Sodoma y Gomorra, pero hay que entender que ahora el reino de Dios está en nuestro corazón. Aleluya. El hacer la voluntad del Padre hoy Él reina. Por eso dice, hermano, la Biblia, que habite pues Cristo por la fe en vuestros corazones, que nosotros hoy somos llamados a anunciar el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Entonces no somos llamados a ir a hacer escándalo allá, no somos llamados a que, hermano, cualquier persona que está de lleno en la política te diga, hermano, hasta te maldiga. ¿Qué haces tú aquí? Hasta los inconversos les dicen cosas feas. Tú que conoces la Biblia, tú que sabías, tú que instruías en la Biblia, no tenés sabiduría, que no tenés que estar metido en esta, disculpe la palabra, en esta porquería. Así le dicen, no tenés sabiduría de haberte metido en esta porquería, porque esto es aquí. Aquí, mira, todos los que están aquí roban, todos los que están aquí hacen sus cosas. Bueno, si vos querés ser el más decente de aquí te va a ir mal. Entonces, ¿a qué queremos llevar? No somos llamados a eso, ¿verdad? Que si le parece a alguien o no le guste o que no importa, vamos a la Biblia, vamos al ejemplo del Señor Jesucristo. El que podía proclamarse rey en ese tiempo, dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí va a reinar Jesús? ¿Sí es el rey? Claro que sí, pero es el tiempo en que Él viene y todos sus enemigos estarán bajo la planta de sus pies y Él va a reinar por siempre, pero a su tiempo, no una nación, sino toda la tierra, todo lo que Él ha creado. Él está sobre todo poder y toda autoridad. Pero es importante entender, ¿verdad?, que nosotros sepamos que ya el reino de Dios ha empezado en nuestro corazón. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú haces lo que a Dios le agrada, ese reino se está estableciendo y llega el momento en que el rey Jesucristo es el rey de tu corazón, es el rey de tu vida. Él reina completamente. Como dijo Pablo, reinaba tanto Cristo en Pablo que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne las vivo para el Hijo de Dios. Entonces, a veces hay gente o hay pueblo que a veces,
a veces apoyan a hermano. Hermano, usted estaría bueno para ser un buen diputado. Hermano, usted estaría bueno. Fíjese que tiene facilidad de palabra. Usted tiene carisma para. Yo creo que usted llegaría al Congreso. Fíjese, yo creo que usted cambiaría leyes allá. Usted, mire. Y hermanos, les empiezan a levantar. Y después los maldicen. Mira cómo se hizo ese hermano. Ladrón se hizo. Mira, Amén. fue testigo Amén. de un soborno, pero no dijo nada porque está metido en eso. Por Amén. eso no somos llamados a eso, mi hermano Jorge. Amén. Así es, hermano. Sí, es bien claro lo que estamos hablando ahorita. Puede que a algunos les moleste, pero es la verdad, es la verdad, es la verdad. El hombre y la política siempre han sido corruptos. El hombre nacido de nuevo tiene que apartarse de toda corrupción. Hoy en día vemos que hay siervos de Dios que como los usaba Dios en el pasado de sus vidas, pero ahora se han corrompido con la forma más cruel que hacen vituperiar el nombre de Cristo. Hoy en día en las noticias está cualquier acto delictivo que hacen ellos, acto inmoral que hacen ellos, está en la primera plana. Y lo primero que mencionan era siervo de Dios, era cristiano, pertenecía a la iglesia tal, a la iglesia cual. Y la religión imperial son los que más buscan el vituperiar a los siervos de Dios, a los que han sido llamados, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que ese es un trabajo hecho casi a la perfección, no perfecto, casi a la perfección que hace Satanás, ¿no? Porque él es el que seduce la mente de los incautos y los pone en esa condición, ¿no? Especialmente a los religiosos, a los que se jactan de tener una carisma y pues tarde o temprano terminan haciendo dos cosas, trayendo vituperio al nombre santo, sagrado de Jesús, ¿no? Porque no han entendido verdaderamente las escrituras. Piensan que metiéndose en la política pueden ellos ayudar al Señor, ¿no? Y sin embargo no es así, es totalmente erróneo, corrupto y perverso ese sentir, porque el único que puede arreglar este mundo es el Señor de señores en su segunda venida, cuando venga a reinar, literalmente a reinar sobre esta tierra. Es por eso que nosotros pues tenemos también el libre albedrío, como decía el hermano, apoyados por la ley, que si podemos votar o no podemos votar o no queremos votar, si queremos votar o no queremos votar, pero debemos entender verdaderamente las proposiciones que tienen estos corruptos, porque a alguien que pretenda tener un camino recto, al final de cuentas termina torciéndolo, como uno de los expresidentes pasados, ¿no? Que engañó a todo el mundo entero aquí en la Unión Americana, diciendo que él era creyente y que estaba en contra de ciertas cosas que van en contra de la moral humana, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el matrimonio de hombre y mujer, dijo, y no quiero mencionar otra cosa, ¿no? Y lo dijo bien claro, está ahí. Yo tenía el video grabado por él, pero no sé, una de dos me lo borraron o se borró. Y cuando termina su periodo, él fue el que dio la luz verde para el matrimonio que existe ahora, ¿no? Y pues, ¿y por qué no decir, ¿no? El matrimonio abominable que hoy existe. Entonces, eso es lo que hacen los políticos, que usan muchas veces, ojo a esto, usan muchas veces la religión para poder seducir la mente de los incautos. Usan la religión y la mayoría lo hace porque saben la vulnerabilidad que existe en el corazón y la mente del ser humano. Usan, seducen y saben su propósito. Entonces nosotros, a los que Dios nos llamó a vivir una vida santa, recta, sin mancha, sin pecado, pidiendo perdón, porque, ojo a esto también, no somos
alguien que ya no peca, porque estamos todavía en este cuerpo de bajeza. Cuando pecamos nosotros tenemos un abogado a la diestra de la majestad de los cielos, que mediante él podemos pedir perdón y ser restaurados y ser perdonados. Entonces, cuando el Señor, volviendo al tema principal, al meollo del asunto, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús venció toda dificultad, toda oposición a través de la santidad que Él llevó, que Él caminó y de que Él obró. No usó Él su divinidad, jamás usó su divinidad. Si alguien me pregunta entonces cómo es el que hizo, cómo es que Él hizo los milagros que hizo, porque Él anduvo en integridad absoluta de corazón. Es por eso que lo que Él hablaba se cumplía. Por eso es que la mayoría de los religiosos, fariseos y saduceos querían hacerlo rey, porque sabían que si Él era rey, Israel iba a gobernar el mundo entero. Y ese no fue el propósito del Señor. Amén. Por favor, hermano, continúe. Amén. Gracias, mi hermano. Y ya para ir cerrando esto, dos cosas que quiero rapidito ya para terminar esto. Hay quienes dicen que el reino de Dios ya está establecido en la tierra. Aleluya, no es así. ¿Verdad? Hay Amén. falsos pseudo predicadores que dicen el reino de Dios ya está establecido aquí en la tierra. Mentira, todavía no. Eso es, todavía falta que todos sus enemigos, ¿verdad? El anticristo, el falso profeta, la muerte, ¿verdad? El Hades, todos estén donde van a estar y entonces Amén. el Señor va a reinar. Amén. Pero todavía eso no ha sucedido. Pero hay quienes, hay sectas o hay a veces pseudo pastores que dicen que el reino ya está aquí en la tierra establecido. No, el reino está en nuestro corazón, porque nuestro rey está sentado en su trono. ¿Verdad? Él vuelve una vez más, claro que sí, pero viene por los suyos. Por eso el Señor le dijo a los suyos, ustedes no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Amén, aleluya. Porque si nosotros fueran de este mundo, su reino se hubiera establecido ya. Pero nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es que hay que entender, ¿verdad? Que hoy el reino está en nuestro corazón. El reino de Dios. Ahora tenemos al Rey. Por la fe vive en nuestro corazón. Tenemos el reino de Dios. Pero ya que se vaya a establecer literalmente, no, mentira. Una vil mentira eso. Porque hay quienes dicen, el reino de Dios ya se estableció en la tierra. Amén. Otros que son más, ¿verdad? Podría decir yo, ¿verdad? Que interpretan las escrituras a su, ¿verdad? Con su mente, con su carne, ¿verdad? Dicen de que aquí nosotros en esta tierra aquí va a ser, ¿verdad? Aquí vamos a vivir, que aquí va a ser el paraíso, que el Señor no va a destruir la tierra. Ya lo hemos visto a través de la palabra, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Va a llevar a su pueblo a una tierra nueva. Entonces, no se ha establecido todavía. Todavía todos esos enemigos van, hermano, todos aquellos que han blasfemado contra Dios, todos aquellos que se oponen, ¿verdad? Hermano, que van a pelear contra el Hijo de Dios. Dice que Él, hermano, con el resplandor de su gloria los va a destruir. Pero todavía no se ha establecido ese reino. ¿Viene el tiempo? Sí, claro que sí. Por eso termino leyendo este verso. Dice aquí, ustedes, el versículo que leímos acá, le dije, está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 18. El Señor Jesús, en palabras del Señor Jesús, les dice en el 19, 15, 18. Estoy en Lucas. Está en Juan. Este verso me interesa bastante porque el Señor mismo le está diciendo a los suyos, ¿verdad? Les está tan claro lo que el Señor les dice,
Juan 15, versículo 18. Dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces el Señor mismo está diciendo, hermano, que ¿verdad? Que lo que estamos hablando, que Jesús dijo: mi reino de este mundo. Entonces, esto no va a ser nuestra casa, esto no es nuestro hogar. Hermanos, nos tienen un lugar reservado para estar con nuestro Rey. Por eso es importante, no nos contaminemos, hermanos, no nos inmiscuyamos con las cosas de la política, hermanos, del mundo, porque ellos para eso fueron, hermanos. Los que se tiran ahí, que están en eso, hermano, ahí esa es su vida de ellos, y pues nosotros no somos llamados a nada de esto, ¿verdad? Por eso es importante entender las palabras del Señor. Mi reino no es de este mundo, porque este mundo dice que el cielo, dice que este mundo, ¿verdad? Va a pasar, ¿verdad? Todo lo que está en este mundo va a pasar, pero nos esperan, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, terminamos diciendo esto, ¿verdad? Sobre lo que el Señor dijo, que su reino no es de este mundo, porque el reino del Señor es eterno, no es temporal. Y si alguien quiere reinar en este tiempo, es temporal, pero lo que está diciendo Jesús es: mi reino sí va a venir, sí se va a establecer eternamente, eternamente, donde, hermano, ahí Él será el Rey, y ya de todo y absolutamente todos sus enemigos estarán, hermanos, destruidos. Por eso es bien importante. El punto principal de esto es, ¿verdad? Como dijo mi hermano, ¿verdad? Hay gente que se va a incomodar, hay gente que se va a molestar, hay gente que va tal vez pensar lo contrario. Está bien, pero vayamos a la palabra de Dios, vayamos ahí, ¿verdad? A la luz de la Escritura, y entendamos que no somos llamados a eso, porque causa tristeza, sinceramente, causa tristeza, causa dolor de ver de que alguno de nuestros hermanos o un líder se metió a eso y hoy estén apuros. ¿Por qué? Porque sea verdad o sea mentira, le están levantando cargos, le están diciendo que robó tanto, le están diciendo, ¿lo van a probar? Sí, aquí está, mira, está probado. Pero ¿cómo caíste ahí, hermano? ¿O por qué caíste ahí? Porque se fue por el camino equivocado. Queremos arreglar las cosas cuando ya Dios nos dijo que nosotros, hermano, mejor dejemos que el reino de Dios se establezca bien en nuestros corazones. Mi hermano Jorge, terminamos. Amén, amén. Espero que este mensaje pues haya abierto el entendimiento de algunas personas que tienen contrario a lo que estamos predicando, porque bien establecido está lo que el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si nos es posible, pues la próxima vamos a tratar de seguir continuando con esto, porque hay que hablar de estas cosas. Hay mucho que hablar de esto, y si Dios nos permite vamos a seguir continuando. ¿Okay? Les agradecemos por su atención hoy en día, y que ponga la palabra por obra. Y acuérdese lo que dice el libro de Corintios, creo, que vivimos por fe y no por vista. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos, los que nos escuchan. Les saludamos en el nombre del Señor, y recuerde que siempre la palabra de Dios viene como martillo. La palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Aquí a veces se incomodan corazones o mentes, qué sé yo, pero tenemos que hablar la verdad de Dios, no lo tenemos que detener, no debemos de complacer a nadie más que a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios primeramente antes que los hombres. Aunque la palabra te incomode, vea las Escrituras y démonos cuenta que esto que nos enseñó el Señor Jesucristo. Así que les bendecimos a todos donde quiera que estén, y que Dios les guarde
Estamos aquí, ¿verdad? Una vez más por la gracia de Dios. Dios les guarde a todos y Dios les bendiga. Ahí aparece un número de teléfono. Si gusta llamarnos, estamos a la orden. Amén. Gloria a Dios.